hermanos, vamos a darle inicio a este servicio hoy domingo. El libro, vamos a dar lectura de la primera de Samuel y del capítulo 17 y versículo 31. Vamos con la gracia de Dios, comenzamos el servicio en el día de hoy, de primera de Samuel. Fueron oídas las palabras que David había dicho y ha referido tan delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque no ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David al Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor está contigo. Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquella cosa, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, y le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parece, dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengan a mí como palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Señor, te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él no entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Amén. Hay muchos años el Señor ha visto al pueblo de Israel para gobernar con los reyes en el nombre del Señor del 1400 antes de Jesús, antes de Cristo, cuando comenzó, cuando vino el comienzo de la libertad del pueblo de Israel hasta el año 1000, cuando se convirtió David como rey. El último, Samuel era el último rey. El pueblo de Israel lo invitó, los hijos de él, como los hijos del mundo alto, estaban distanciados de Dios, los últimos del rey del ejército, y le dijeron que por favor le pusieron a Orén, porque tú eres el profeta de Dios, hijo, y haz para que Dios te dé el rey, porque queremos un rey con todos nuestros hijos de Israel. Y Samuel se puso triste en ese momento. Y fue a donde el Señor, cuando había cierto problema, o bueno o malo, siempre había, Samuel siempre iba a donde el Señor, le daba la gloria, y oraba, y le preguntaba, y le pedía pues, ayuda total. Y él sabía muy bien, Dios quería que hubiera una persona que ante Dios, y Samuel pidió, y el pueblo pide rey, y le pudo dar una respuesta, oíme ese mensaje que hoy, de acuerdo con el esquema de Dios, conocido desde la fundación del mundo, y le da respuesta. No te preocupes, no depende de ti el respuesta y rey, porque tú eres uno criticado. Tú eres, porque voy a estar reinando sobre él. Para mí de la respuesta, y fue, yo te voy a dar la guía donde debes ir para que tomes tú quién vas a ser el rey para el pueblo de Israel. Y en verdad, con gran milagro Dios dio la guía a Samuel y consiguió a Saúl. Con esa guía que le dio, lo tomó en cuenta y lo convirtió a Saúl como rey. Tuvo Saúl durante 40 años como rey. No era el apostolado de Saúl. Samuel no sabe, y nadie no sabía qué sucedía con Saúl. Dio lo que quería que se hice. Donde toda la guía que no sabía, lo tomó en selección a Saúl para convirtiera el que había el verdadero rey que le iba a dar, para que vieran una forma para poder poner a David como un rey, porque le iba a dar a le voy a poner a prueba desde los años 17 que tenía David hasta los 30. Por eso lo convierte hasta los 70 años que duró David en esa época como rey. Totalmente excelente, aprovechó la básica forma David de Saúl, fue no tome decisiones con su pensamiento, y todos los pensamientos que no fuera tomado la pregunta y preguntarle a Dios, y caían mal y en errores.
Y vino hasta un momento que tuvo hasta un peligro David en eso. Y aprendió de Saúl en cada situación que había en su vida, tener, orar, a preguntarle al Señor, el Señor está vivo, le va a dar respuesta con respuestas muy elementales, porque es el siervo porque es igual al corazón de Dios, igual el corazón de David, cuando él supo en verdad que se convirtió en un rey totalmente bueno. Grande es su nombre y grande es el pueblo de Israel. Eso era grande, la bendición de Dios a David, para que le dé la gloria y la gracia. Todo lo que pensaba que era lo mejor que tenía que ser mejor. Y esa gloria que le pedía a Dios todo el tiempo. Al Señor de los ejércitos le pedía en cierto momento. Dios le puso en su corazón cuando una persona en verdad ha sido seleccionado por Dios con su igual y el corazón del Señor, y hace una operación totalmente, le da la guía, y es un buen maestro, y le da esa buena guía, y lo puso en su corazón. Yo camino como el Señor mío, de esa gran arca, en ese desierto que hice, en aquello totalmente, tiene que convertir un pueblo para que camine, porque Dios verdadero, como ¿qué? Nazán, haz lo que tú quieras. Y dice, yendo, no, le dijo que no. Dice David que yo te voy a decir, antes que tú te fueras de David, gracias. El Señor me dijo, muy bueno el pensamiento que tú tenías, pero no fue seleccionado para que tú construyeras la casa en el nombre de Él. Es selección. Tu hijo que vas a darse, Salomón, amado, el que él ha sido seleccionado. Yo voy a lo convertir en el rey, a él le voy a dar para que a él la guía para que haga la construcción de mi casa. Le fue gozoso, él lo escuchó, y como deseó lo que quería Dios que hiciera. Hizo la preparación. Cuando Dios le dio a David el esquema elemental de cómo iba a construir la casa de Dios. Dios le dio a David elementales respuestas cómo iba a construir la casa del Señor. David empezó todos los materiales, oro, plata, que tenía que recoger para poder construir la casa del Señor. En verdad, más tarde, después de eso nació Salomón, porque venía la palabra del Señor para que se convirtiera como rey también. Vino el momento, terminar cuando iba a tener ya cumplir 70 años David, Adonías, que verdad, desde el principio, que había habido 4 por delante, quería ser él el rey. Él tomó sus decisiones, yo quiero ser rey, dice. Recogió a todos, a Noah, hizo fiesta, y a Noah sabe qué es lo que hace Adonías, que él cree ser el rey. El Señor me ha dicho a ti, Salomón va a ser el rey de Israel. Era pequeño en ese momento. Y David tomó sus medidas y convirtió a Salomón como rey. El tema de hoy no es la vida de David, no es la vida de Salomón. El esquema de Dios que nos da la guía. El esquema de Dios que nos va a enseñar. Aquel ha sido selección, un pequeño muchacho, pastoreaba.
el menor hijo de Joseph, que no tenía nada, y le va a enseñar para convertirlo en rey. De alguna manera buscar para revelar. Es algo grande. Era un muchacho pequeño, un muchacho de 17 años. De alguna manera, para levantarlo y enseñarle en cierto momento a su padre que había esa guerra entre los filisteos y los israelitas. Y manda a David, que había convertirse en casa espirituales y en verdad experiencia en su propia vida tenía. En el Señor de los ejércitos le había enseñado cómo hacer. No era un hombre que tenía ese diálogo, era un hombre que vivía en la presencia de Dios él. Y en cierto momento, el mismo, la oveja que le daba para cuidar, y pudo salvar de entre los leones y los osos que querían para hacer, y pudo David, y tomó el león, y le abrió la boca que mató al león, salvó la oveja, y también al oso, también, ¿sabe? Él no lo hizo el Señor de los ejércitos. Con él lo hizo, con David. Tengan cuidado con eso. No lo hizo David. El Señor de los ejércitos lo hizo para que él, en el nombre del Señor de los ejércitos, con el Espíritu Santo. Así trabaja el Señor. Con los débiles. Cuando yo soy débil, el Señor es grande. Y ponemos al Señor en las dificultades, en la maldad, en las dificultades. Es Él el que me viene. En total debilidad me siento. No puedo tomar en cuenta esto. Y en esa presencia me hablan mal de mí. Me toman mal en esta presencia del Señor. Porque se me pone. Porque me convierto más débil todavía. Y cuando yo soy débil, el Señor es gran fuerza, el Señor que Él tiene para resolver los problemas. Por eso su Padre lo manda, vaya para la lucha para ver a tu hermano, y le dio también alimento. Y había ciertas situaciones, había un gigante en ese momento, tenía como 3 metros de altura, era un hombre para creer, él decir, deme un hombre de ustedes, de los israelíes, para luchar contra mí. Si me gana, vamos a ser siervos de ustedes. Si yo le gano a alguno de ustedes van a ser siervos de nosotros. En ese momento, como le sucedió con David, se puso triste. Totalmente triste se puso. Allá el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el que nos pone en contra de nosotros? Porque nos habla en contra de nuestro Dios. Y el Señor de los ejércitos habla contra nuestro ejército. Y le expliqué. Y dijo, yo voy a ir, dijo David. Y lo escuchó Saúl. Era un muchacho pequeño, que era bello, hermoso. Era pequeño, era. Tú vas a pelear contra ese, sí. Pero tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra, de ese que es peleador, de la diferencia. Él tiene fuerza, de fuerza. Yo tengo del Señor de los ejércitos la fuerza que me da a mí, dijo David. Y le explicó qué había sucedido. Y le explicó qué había pasado con el león y con eso. No, pero Dios puso en el corazón y creyó. Bueno, él lo dijo, Saúl, anda a ver. Le pone todo, no podía ponerle el escudo y todo lo que tenía. Y toma él su onda y su callado. Esa onda toma. Esas eran las armas que tenía. Y ciertas 5 piedras lisas toma. Y va a la pelea contra Goliat, que era un hombre que tenía 3 metros de altura. Goliat lo ve. ¿Quién eres tú? Viene, ¿qué me quieres tú? Que yo soy que viene con palo. ¿Ah?
viene, soy yo perro, yo vengo en contra tuyo. En el nombre del Señor de los ejércitos vengo en contra tuyo. Y nada, él corrió en contra de él, corrió rápidamente, algo increíble. Piénselo, 17 años muchacho y Goliat, una diferencia grande uno con el otro. Y él, que aquello que vio él, Goliat, ¿quién es ese? Era la palabra del Señor. Aquello es lo que ve el diablo, es la palabra del Señor. No vio no la onda ni la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí, como estaba corriendo, pone una piedra en la onda y lo golpea en el centro de la cabeza y cae al suelo y lo sigue. Agarra la espada que tenía, no tenía espada, y le corta la cabeza a David, a Goliat. De ahí en adelante comienza el esquema de Dios. ¿Por qué Dios lo permitió eso? La palabra, para comenzar el esquema de Dios, para que se conociera hacia el pueblo de Israel. Él no era conocido por nadie, era un ganador. Pero Saúl lo llama, como dice la palabra, si en ese día no lo dejaba irse para irse a la casa de su padre y lo tomaban, lo puso para ser guerrero. Lamentablemente, Tomás, dos pequeños pecados había cometido Saúl cuando escuchó del pueblo de Israel. Saúl y David empezó en contra del celo de Saúl hacia David. Ahí comienza la dificultad, las pruebas hacia David. Vienen las pruebas de ahora en adelante. David es siervo del Señor, porque ha sido glorificado para ser rey. Ahora vienen pruebas, es cierto. No podemos darle cosas elementales. Es el mensaje que nos me dio hoy Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un esquema. El único que lo puede destruir eres tú mismo, que puedes destruir ese esquema que te da Dios. Eres el único. Tú eres un esquema en la gloria, en el nombre tuyo, en tu santificación. Ten cuidado. Ten cuidado. Oren, porque viene el diablo, porque se ponen en dificultad, buscar una manera para que entrar en ti, para destruirte a ti, a tu familia, a tus hijos. Y te puedo decir algo, me enseñó muchos años atrás, me dijo Dios, y lo había olvidado. Era una noche, me paraba en la noche, leía. No me daba sueño. No tengo que trabajar en la mañana, yo cierro la Biblia y me levanto y me sale un gigante delante, fuerte, muy agrio. Tuve temor. Me dice, yo soy tu escudo de este mundo. Y vine a ponerle a tu familia, a destruirte a ti y a toda tu familia. De mi barriga venía como como un agua, subir desde mi estómago y me llena. Y escucho de mi voz, no estaba hablando, me hablaba el Espíritu Santo. No te tengo miedo, yo soy hijo de Dios. Yo creo y amo, creo en Jesucristo, el Señor de los el Rey de Reyes. Yo creo y amo a Dios, el que al final te va a tirar al fuego, te va a mandar. Ahí termina. Y ahí se desapareció de una vez. A él no se lo dije. Y es grande. Y aquel día dormí como un pajarito. Le vino a mi sueño, y doy gloria a Dios. No tengamos temor. ¿Qué va a hacer Goliat? Nada iba a hacer. 3 metros de altura.
¿Quién está contigo? El Señor del ejército está contigo. Es el que está contigo. Ten cuidado. No critiques, porque vas a ser juzgado. Cuida tu buen fruto. Pide al Señor que te dé buen fruto, que sea un buen árbol. Arrepiéntate. Perdóname porque he tenido muchos errores. Dios te va a perdonar todos los errores que y te va a corregir todos los errores. No vayamos con ese espíritu, con ese corazón lleno, teniendo temor a Dios. Y ese corazón igual que el corazón de y ponernos delante del Señor y ponernos de rodillas y pedirle, deme misericordia, corrige mis errores y recibe mi vida. Amén.